Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una vez más en Al Abrigo de Su Gracia. Les saluda su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión aquí en este bello canal, aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Es un gusto, es un privilegio poder encontrarnos una vez más aquí, después de algún tiempo que no pudimos estar, pero damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder vernos una vez más a través del video, a través de la tecnología y de este tiempo. Así que muchas gracias a todos los que están atrás viendo en sus pantallas esta programación. Que Dios les bendiga mucho. Muy bien, en esta ocasión quisiera abordar un poco un tema muy controversial, un tema difícil, un tema que levanta mucha polémica, que tiene mucho debate, desde hace mucho tiempo de hecho. Y me estoy refiriendo al tema de la eutanasia. Es un tema difícil, es un tema que tiene muchas aristas, tiene diferentes aspectos a abordar, pero es importante que el creyente pueda entrar en conocimiento de estos temas y que no tengamos miedo de tratarlos o miedo de hablar de ellos, ya que la vida y la muerte son parte de la existencia humana, de la vida humana. Entonces, no nos gusta hablar de la muerte, por supuesto que no, y más porque si lo vemos desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista espiritual, la Biblia nos habla acerca de la vida. La Biblia nos habla de cómo Cristo Jesús nos sacó de la muerte a la vida. La Biblia nos dice que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. La Biblia nos dice que hemos sido llamados a novedad de vida y que ahora somos nueva criatura y que tenemos una vida nueva. Entonces siempre el tema esencial dentro de la Biblia, dentro de las Escrituras, es la vida. Siempre se habla de la vida. Por supuesto que la muerte se originó. La muerte es un tema que también está implícito, no puede estar desligado de la vida, porque desde el punto de vista natural, esto es algo ineludible, esto es algo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque es un principio que se disparó o que se ejecutó a raíz o a través de la acción o las acciones que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Y me estoy refiriendo a que su desobediencia, su pecado, propició la muerte de ellos y por supuesto la muerte del género humano, de la raza humana. Y bueno, la muerte podríamos tratarla desde tres aspectos: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, que nos habla el libro del Apocalipsis, que se refiere a una condenación eterna, ¿sí? Y que propiamente la muerte espiritual se está refiriendo a ese desligue, a ese rompimiento que se dio desde el Edén, y que todo ser humano nace con una condición de muerte, con un estado de pecado, una naturaleza pecaminosa que prescribe una lejanía hacia Dios, en donde no tiene la oportunidad el ser humano de tener comunión con Dios, relación con Dios, acercamiento con Dios, solo y únicamente a través de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y la Escritura nos declara que solamente a través de la fe en Cristo el ser humano tiene la posibilidad, la oportunidad de ser libre de ese estado de pecado, recibir perdón por sus obras, por sus acciones, por sus pecados, y que esa naturaleza pecaminosa, ese estado de pecado, sea quitado de su vida para andar en novedad de vida, el poder tener una vida nueva, que eso es lo que nos dice la Escritura, que hemos recibido una vida nueva y una vida eterna. Entonces, pero también no podemos olvidar, hermanos amigos, que la muerte está implícita, porque es un principio, reitero, que se detonó en el tiempo
en que Adán y Eva pecaron. A partir de ahí, ese principio vino a ser para todo ser humano, para todo ser humano, para toda persona, y que nace con esa naturaleza pecaminosa, pero en esa condición de muerte espiritual, por supuesto, que en su momento generará una muerte física, porque los efectos del pecado de Adán y Eva los vimos una vez que ellos pecaron. Una vez que pecaron, y de hecho Dios se los advirtió, les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, entonces, dice en su original hebreo, muriendo morirás. Y eso fue lo que pasó. En el momento en que ellos comieron, entró la muerte en ellos, se rompió una muerte espiritual, entonces se rompió esa comunión directa que tenían con Dios y empezó un deterioro de su cuerpo. ¿Tardó mucho? Sí, por supuesto. Tardó mucho. Pero llegó el punto en el que murieron. Y tardó mucho porque ellos venían de un estado de perfección, de un estado de perfección. No eran mortales como nacieron, más bien como Dios los creó, porque en realidad ellos, su nacimiento fue por mano de Dios, por el soplo del aliento de Dios, a diferencia de todos nosotros que nacemos del vientre de una mujer, de nuestras madres. Entonces, la muerte se quedó establecida como un principio por el pago del pecado de la acción de Adán y de Eva, y que se heredó y que está implícita en cada vida que nace en cualquier parte del mundo. Cada persona que nace ciertamente tendrá que morir. Ahora bien, cuando hablamos de este tema de la vida y de la muerte, estamos hablando desde el punto de vista bíblico. Por supuesto que nos damos cuenta que quien tiene el poder sobre de ello es Dios. El único que da la vida es Dios, y también el que da la muerte. Lo dice la Escritura. Quisiera leer unos pasajes. Es importante que veamos lo que nos dice la Biblia acerca de ello. Quisiera que me acompañaran al libro de Job. Esta es una declaración que se hace en Job, capítulo 12, versículo 10. Job, capítulo 12, verso 10, para que veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Job 12, 10. Quisiera leérselos en la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: en sus manos está la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano. Reitero el pasaje: en sus manos está la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano. ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. Aquí hay una declaración en donde hay un reconocimiento de parte del ser humano en el que la vida de todo ser vivo y el aliento que anima a todo ser humano está en manos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad, evidentemente, de poder determinar una vida. Y me estoy refiriendo en conjunto. Cuando hablamos de vida, no estamos hablando solamente de la parte del cuerpo, sino que estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de un alma. Entonces, el ser humano no tiene esa capacidad, solamente la tiene Dios. También nos dice algo el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 8. Eclesiastés, capítulo 8, verso 8. Eclesiastés 8, 8. Y quisiera leérselos una vez más en la nueva versión internacional. Me parece muy interesante en esta versión cómo lo dice. Dice de la siguiente manera: nadie tiene poder sobre el viento para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Aquí está hablando de verdades absolutas, verdades contundentes. En estas declaraciones, que probablemente son 4 declaraciones que nos está diciendo aquí el libro de Eclesiastés, haciendo esta reflexión
Sobre todo el enfoque directamente es en la última declaración en relación a la maldad que puede tener la vida del ser humano. Esta maldad no es quitada, ¿sí? Es decir, la maldad no es algo, la condición de pecado no es algo que el ser humano tenga la capacidad de quitarse, que tenga la capacidad de sacudirse. Solamente a través de la fe en Cristo y por la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios puede ser posible. Mientras, esto es algo que el ser humano no lo puede hacer. Y tan es así que están las otras 3 declaraciones, como la de en una batalla, en una guerra, no hay quien pida permiso para regresar a su casa o para irse de vacaciones. Eso no ocurre, eso es un inaudito, no es posible. Así como tampoco es posible que el ser humano tenga la capacidad de tener el viento en sus manos. No tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad, no tenemos esa dignidad ni esa estatura para hacer eso. Solamente Dios. Y de igual manera en estas declaraciones dice aquí, no hay quien tenga el poder sobre el día de su muerte. Y esto se está refiriendo a determinar de forma natural cuándo morir. Es decir, el hombre nosotros no podemos decir, bueno, yo creo que quiero morir en el 2088, cuando tenga 152 años, o cuando cumpla los 95 años, en ese momento me despido de todos y me voy. No, eso no es posible. No tenemos esa capacidad tampoco. El hecho, hermanos amigos, de estas declaraciones, que tenemos que entender el motivo, tenemos que hacer un análisis del pasaje para entender por qué se están dando estas declaraciones. Y como lo mencioné, son verdades contundentes y absolutas que tienen por propósito hacernos ver principalmente la condición interna espiritual del ser humano, que no puede quitarse ese estado de pecado por sí mismo, ni cómo determinar sacar esa condición de muerte y de condenación de su vida. Por consiguiente, hay una declaración contundente en decir, de igual manera que no puede hacer eso el ser humano, tampoco puede decidir sobre de su vida, ni tampoco puede tomar licencia en el momento en que haya una guerra, ni tampoco puede detener el viento en sus manos. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero al hablar acerca de la eutanasia, al hablar acerca de estos temas de si podemos o no implementar o llevar a cabo una acción para terminar con la vida, y ahorita vamos a ver qué es la eutanasia y esto, ya como de una forma de definición, desde el punto de vista bíblico es difícil abordarlo porque hacemos un juicio tajante, hacemos un juicio absoluto y no nos permitimos poder ver o poder profundizar en la circunstancia, en la situación, ni nada. Y de hecho ni siquiera nos permitimos el poder hacer un análisis en la declaración de la Escritura, sino que simplemente la decimos y ya, la Biblia dice esto y esto dice y ya, se acabó. ¿Qué dice? Bueno, pues que no hay quien tenga el poder sobre el día de su muerte. Se acabó, no podemos hacer nada. Eso dice la Biblia, ¿sí? Y como también podemos argumentar lo que dice en Éxodo, en uno de los mandamientos, no matarás. También lo dice la Escritura. Entonces podemos decir nosotros, no, pues es que también lo dice la Escritura. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y la eutanasia es una acción en la cual, bueno, pues se quita la vida. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es esto de eutanasia? Propiamente, hermanos, como tal, la eutanasia, como lo mencioné en un principio, tiene muchas aristas. Hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Pero propiamente, por ejemplo, la Asociación Médica Mundial, ¿qué nos dice acerca de la eutanasia? Nos dice que la eutanasia es contraria a la ética médica, ¿sí? Que la define como un acto deliberado de terminar la vida
de un paciente por solicitud de este o bien de sus familiares. ¿Sí? Esa es la eutanasia. Terminar con la vida de un paciente por solicitud, ya sea de él o de sus familiares. ¿Sí? ¿Por qué decimos de él o de sus familiares? Porque entramos en el ámbito en donde hay un sinfín de circunstancias que pueden rodear la situación de la eutanasia. Es decir, como puede haber una enfermedad terminal en la cual se nos declara que hay un padecimiento de tipo degenerativo, que va a llegar el momento en que, por supuesto, reclame nuestra vida, es decir, muramos, pero ese proceso puede ser corto o puede ser largo. Y ese proceso, como es una enfermedad degenerativa, va a desencadenar un sinfín de situaciones y circunstancias en nuestro cuerpo, en los padecimientos que podamos tener a razón de esa enfermedad. Y esto, hermanos, amigos, tenemos que reflexionarlo bien, porque ciertamente cuando estamos sanos no pensamos en eso. Cuando tenemos salud, creemos que no nos va a pasar, que no va a ocurrir, que no vamos a pasar por esas circunstancias, o bien decimos, bueno, cuando llegue el momento lo meditaremos. Y eso el momento puede ser cualquier día, en cualquier momento, a razón de un accidente, a razón de una enfermedad que se localiza o que empieza a manifestarse en nosotros, empieza a tener ciertos padecimientos y empezamos a ver ciertos síntomas y emana esa enfermedad. Y resulta que es una enfermedad degenerativa o bien terminal. Y que en un momento dado la enfermedad degenerativa puede llegar a llevarnos a quedar postrados, a no tener movilidad, a perder la movilidad, a perder la autonomía, a perder la autosuficiencia. Y eso lleva a la persona enferma o nos puede llevar a una condición en donde tendríamos que considerar a qué se le llama una vida digna. ¿A qué se le llama la vida? Solamente a la preservación del aliento de vida en la persona, no importando lo que esté viviendo, no importando las condiciones en las que está su cuerpo, no importando muchas veces el dolor, el malestar, los estados por los que puede atravesar un paciente, dependiendo el tipo de enfermedad, reitero, si es degenerativa o bien si es terminal, va a tener diferentes procesos y matices esa enfermedad, de tal suerte que va a llevar, por supuesto, a un desenlace, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? Y por supuesto que la medicina tiene el propósito y es el juramento médico de preservar la vida por sobre cualquier cosa. Ese es el juramento de un médico, preservar la vida sobre cualquier cosa. Y entonces va a utilizar diferentes elementos, va a utilizar diferentes, en este caso, va a implementar medicina o cuidados paliativos que le van a ayudar al paciente a tener este proceso lo mejor posible, a poder enfrentarlo de la mejor manera, a poder vivirlo de una manera que disminuya su dolor o que vaya disminuyendo o aplazando lo más que pueda a través de estos cuidados paliativos, a través de la medicina, a través de ciertas terapias, etcétera, el frenar el daño que pueda estar ocasionando esa enfermedad en ese cuerpo. Que en su momento el desenlace será el mismo, la muerte. Pero ese es el detalle y ese es el punto. Y eso es lo que se está, o es lo que despierta el debate a nivel mundial. Porque propiamente la eutanasia no es algo que esté aprobado en la mayoría del mundo, no. Son pocos los países que han aprobado la eutanasia.
muy pocos. De hecho, aquí en Latinoamérica, en solo una cierta región del país de Colombia está aprobado, y bajo ciertas condiciones. Porque, como dije en un principio, entran diferentes aspectos aquí. Entra el aspecto moral, entra el aspecto ético, entra el aspecto religioso de la fe espiritual, entra el aspecto jurídico. Porque muchas veces este proceso de la eutanasia, como intervienen otras personas, como intervienen terceros, puede tener otros objetivos o puede tener otras intenciones. Por eso es difícil, porque a fin de cuentas nadie quiere tener la responsabilidad de una vida en sus manos. La responsabilidad de quitar la vida a una persona. Nadie queremos tener esa responsabilidad. Desde el punto de vista de la ética médica, hermanos, amigos, dice la deontología profesional, tradicional, que considera la eutanasia como incompatible con la ética médica. Porque esto es una postura que se ha consolidado por todas las asociaciones médicas internacionales. Porque, como lo dije, el médico o la medicina, los doctores, etc., ellos, su esfuerzo, su trabajo, estudiaron para salvar vidas, para preservar vidas. Es para eso estudiaron. Para eso tienen esa profesión. Para prolongar la vida. Para salvar la vida. Para quitar la enfermedad, mejorar la calidad de vida de una persona. Entonces, hablar de la eutanasia es totalmente incompatible éticamente. ¿Por qué? Porque luchan, se esfuerzan y trabajan por la vida. Entonces, ¿cómo van a colaborar desde el punto de vista ético con la muerte? Para propiciar la muerte de un enfermo. Es incompatible. Es incompatible. Así que, evidentemente, entramos en esta cuestión de esta es la postura médica, y por supuesto, a razón de ciertos casos particulares que se han dado a nivel mundial, de personas que han insistido y han suplicado y que han insistido en la aprobación de la eutanasia, es que muchos países lo han legalizado bajo ciertas condiciones muy específicas. Reitero, desde el punto de vista jurídico. Entonces, ya ha sido aprobado, pero en muy pocos países. Muy pocos países lo tienen. Y aquí en Latinoamérica, pues solamente Colombia y Canadá son los únicos países en Latinoamérica que han aprobado la eutanasia, reitero, bajo ciertas condiciones. Entonces, siempre la opción médica va a ser los cuidados paliativos, en donde siempre habrá esta insistencia de enfocar para mejorar la calidad de vida de esa persona y sobre todo es cuidarlo en este proceso y esperar el desenlace. No tanto el buscar prolongar su vida. Los cuidados paliativos no buscan prolongar, sino lo que buscan es cuidar y tener la mejor estancia que pueda estar lo mejor posible durante ese proceso hasta que llegue el desenlace natural, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay diferentes tipos inclusive de eutanasia. Está la eutanasia pasiva, que se refiere a la interrupción, por ejemplo, de no aplicar el tratamiento médico. Ya no se suministra el tratamiento médico que prolonga la vida, que eso es lo que normalmente hace un doctor. Para eso es la medicina, para prolongar la vida. Entonces, la eutanasia pasiva, en algunos de esos lugares en donde se ha probado, es que dejan de aplicar esos tratamientos para prolongar la vida y de alguna manera llega el momento también de la interrupción de utilizar esos
aparatos que preservan o que mantienen a esa persona con vida, como un respirador artificial, una máquina de nutrición artificial también, etc. Entonces, esto es a razón de la solicitud del paciente cuando está consciente, o bien de los familiares que tienen un documento que se firmó y se declaró con anterioridad, ¿sí? O sea, de forma anticipada, el enfermo hizo una declaración en caso de que perdiera la conciencia o que entrara en un estado donde ya no tuviera conciencia, de que ya no pudiera hablar, pudiera manifestar su voluntad. Bueno, dejan ese documento. Y entonces de esa manera puede entrar esta eutanasia pasiva de esta manera. Evidentemente tiene un marco totalmente legal y hay que hacer tiene un sinfín de papeleos, de investigación, de aprobaciones, etcétera. Pero bueno, hay países donde se ha aprobado, como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Nueva Zelanda. Y reitero, en Latinoamérica, Colombia, Canadá, e inclusive algunas zonas también de Uruguay y también en España. Son los lugares en donde se ha llegado a aprobar. Entonces, una cosa es la eutanasia, otra cosa es el suicidio asistido. El suicidio asistido, que es algo que también, de alguna manera, el nombre ya nos causa escalofríos, ya ese nombre como que no es agradable, pero sí es diferente el suicidio asistido a la eutanasia. ¿Por qué? Porque el suicidio asistido propiamente se está refiriendo a que es el propio paciente el que va a llevar a cabo, no el personal médico, no, es el paciente. Cuando está consciente, cuando tiene libre voluntad todavía y que está en sus sentidos, en sus 5 sentidos, entonces él solicita esto, el suicidio asistido. ¿Quién lo suministra? El paciente. ¿El médico qué hace? O la medicina. El médico proporciona los medios o la prescripción para llevar a cabo el desenlace o la terminación de ello, pero lo hace el paciente. Es decir, queda en él mismo el terminar con su vida. A nadie más le asigna esa responsabilidad. En cambio, la eutanasia es el personal sanitario el que en un momento dado tiene una participación activa, es quien lo hace y propiamente es el que administra directamente en este caso, la determinación de determinar apagando un aparato o suministrando una sustancia letal, etc. Entonces, esto por eso trae una cuestión legal, un marco jurídico que tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos que hay que abordar y que en un momento dado, desde el punto de vista de la ley, muchos juristas, abogados, jueces no quieren inquirir y entrar en estas cuestiones porque vuelve a entrar la participación ética, de la moral, de los principios, y entonces se ahoga en un momento dado el que una ley se pueda aprobar, porque de forma abierta y libre se puede prestar para otras cosas, se puede prestar de alguna manera, vamos a decirlo así, para un homicidio, ¿no? Para la ejecución de quitar la vida por otros intereses. Pero hablando desde el punto de vista como tal de lo que está sintiendo o de lo que está viviendo una persona, eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que considerar. Si bien la Biblia nos habla acerca de la vida y de que nosotros no tenemos la capacidad ni de iniciarla, de crearla o bien de terminarla, entonces propiamente
dejamos esto y decimos, bueno, la vida está en manos de Dios. Ahora bien, dejando un poco de lado la cuestión jurídica, la cuestión legal, que esto es algo que evidentemente sale de nuestras manos y que en un momento dado diferentes personas a nivel mundial es lo que han venido peleando desde hace años con el Estado, con sus gobiernos, solicitando. ¿Por qué? Porque es evidente la condición que están viviendo, los que están conscientes, los que están teniendo una enfermedad o bien degenerativa o bien terminal, que están conscientes, que están en sus 5 sentidos, pero que están teniendo una vida, o más bien qué tipo de vida están llevando. Más bien, ¿cuál es la razón de ellos para vivir? Porque cuando estamos sanos hacemos planes, hacemos proyectos y vivimos la vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está bien, porque tenemos movilidad, porque tenemos libre decisión y autonomía. Pero cuando se empieza a perder esto, ¿qué es la vida? ¿Es el simple acto y efecto de poder respirar y de que lata un corazón o de que haya una conciencia? Eso es algo que tenemos que reflexionar también. Si bien lo es, pero también lo otro, el poder tener decisión, libre albedrío, voluntad, opinión, movilidad, autosuficiencia, es un todo, hermanos, amigos, es un todo. Y por supuesto que entendemos y sabemos que la vida está en manos de Dios y que la vida es un regalo divino. Eso lo entendemos muy bien, porque eso lo dice la Escritura. La vida proviene de Él, de Dios. Y si hay un mandamiento de no matarás, el ser humano no tiene el derecho de quitar la vida por quitarla. Porque tenemos que entender eso también. El mandamiento, ¿a qué se está refiriendo? No podemos decir simplemente la Biblia dice esto y se acabó. No más. La Biblia dice no matarás, pues no matarás. Es punto y tajante. Se acabó. No es así. La Biblia no es así. Las Escrituras no son así. Dice un pasaje en la Escritura, Jesús hablando acerca del lugar final, conocido como el lago de fuego, expresa a sus oyentes, a los que lo están oyendo, a sus discípulos, y le dice a la gente, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar tuerto al reino de los cielos que tu alma sea echada al lago de fuego. Y si tu mano te es ocasión de caer, tus manos o tu mano, en referencia a la acción, al pecado, córtala. Mejor es entrar manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo y que toda tu alma sea echado al lago de fuego. Entonces, la Biblia no es literal. Eso no es literal. Es una alegoría para expresar una idea de la necesidad de cambio y de llevar a cabo la voluntad de Dios en la vida del ser humano, en este caso del creyente. Pero entonces, por supuesto, tendríamos que hablar de la dignidad de la vida humana. La dignidad de la vida humana. Porque cuando una persona, por alguna tragedia, por algún accidente, por alguna enfermedad, queda postrada, queda inhabilitada, de hecho, queda sujeta, prendida toda su vida a una máquina o varias máquinas que le permiten tener vida, que son las máquinas, que puede ser un respirador artificial. Es una máquina que le está permitiendo tener vida en el sentido de que está respirando y de que se mantiene ahí ese hálito de vida esperando un milagro, esperando a la voluntad de Dios que lo levante
que le restaure, que restaure su salud y que vuelva a la normalidad, a una vida normal. No postrada, no en una cama, no adherida a un aparato, no viviendo conectado a una vida artificial. ¿Por qué es eso? Una vida artificial. Porque en el momento en que se quita ese aparato, en el momento en que deja de funcionar ese aparato, esa persona deja de tener vida. Entonces, ¿hasta dónde entra la dignidad humana? ¿Hasta dónde entra este aspecto de la dignidad de la vida humana? Porque evidentemente, cuando hablamos de vida, estamos hablando de la dignidad de vida. Porque a veces vemos las condiciones en las que muchas personas viven y uno dice, esto no es vivir digno. Cuando hay lugares de extrema pobreza, donde no hay las condiciones, viven en condiciones insalubres, en donde no hay electricidad, no hay agua potable, es un lugar propiamente inadecuado para tener una vida digna. Se busca sacar a esa persona de ese lugar o de esa condición porque no es una vida digna. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona está postrada? Cuando esa persona queda en un estado vegetativo o en un estado de coma y que lleva mucho tiempo, tiene años, y que en un momento dado podría despertar, pero también no podría despertar. Y que son las máquinas las que le preservan la vida. O está consciente, pero está teniendo un proceso de enfermedad, de padecimientos, de dolor que lo está consumiendo en vida. Dolores insoportables que ya ningún cuidado paliativo le funciona. Ningún tipo de medicamento o droga le funciona. Ya no le es efectiva. Y hay una constante de un dolor profundo. Y a veces decimos, bueno, es que el sufrimiento es un propósito de Dios. Hay personas que se atreven a decir eso. El sufrimiento es algo que está implícito en la vida del creyente, en la vida del cristiano. La Biblia dice que tendremos tribulaciones y que debemos de vencer al mundo porque Cristo venció al mundo. Amén. Es una verdad. Eso es una verdad. ¿Pero es absoluta en estas condiciones? No hay algo específico, detallado en la Biblia en relación a ello. Pero nos guiamos de los principios. Muchos dicen, bueno, es que la Escritura dice, bástate mi gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es un pasaje que lo podemos utilizar mucho en el aspecto de la enfermedad, del padecimiento, del dolor, de las circunstancias adversas, de los problemas que podamos estar viviendo, difíciles, duros, y estamos padeciendo. Y entonces alguien nos recuerda, bástate en mi gracia, o Dios nos dice, bástate en mi gracia. Pero ¿qué pasa cuando empieza la persona a perder conciencia? ¿Qué pasa cuando la persona empieza a perder la noción, la decisión, la voluntad, o simplemente está teniendo una decadencia en su vida y que cada vez el dolor es más profundo y está perdiendo la movilidad, la habilidad de comer, la habilidad de bañarse, la habilidad de asearse, de ir al baño, de poder mover sus manos, sus dedos, de poder hablar? ¿Qué pasa cuando todo eso se empieza a perder? Y cuando está sumida en un dolor y en un estado deplorable, totalmente
quisiera decirlo así, indigno. Y digo indigno porque no está en las condiciones óptimas para poder vivir la vida. Y como lo dije, a veces ni siquiera está consciente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando esa persona de antemano tiene todavía la posibilidad, antes de entrar en un estado crítico, en el cual ya no pueda hablar o ya no pueda decidir, y que puede permanecer en ese estado meses o hasta años, determinar en su voluntad, en su propia voluntad, el terminar con su vida. O el que, después de ciertas situaciones y circunstancias de una persona que se pueda estar hospitalizada, dependiendo de máquinas para que pueda vivir, el que la familia o un responsable de la familia tome esa determinación. Ahorita no estamos hablando ya del Estado, de los gobiernos y las leyes, no. Estamos hablando del aspecto moral y ético de si puede o no, o debe o no hacerlo. Y muchas veces el creyente o los creyentes lo primero que dicen, no puedes hacerlo. Porque la Biblia dice no matarás. Porque la Biblia dice que Dios tiene determinado nuestra vida y nuestra muerte. Sí. Y que en un momento dado el suicidio siempre se ha tenido o siempre se ha considerado como un acto de condenación. Siempre se ha dicho eso. Y opinamos todos los que no estamos en esa circunstancia, todos los que no estamos en esa situación, todos nosotros que no estamos viviendo, ni tenemos que lidiar con ello, ni tenemos que vivir con ello, y que nunca hemos pasado por ahí, somos los mejores jueces y somos los más efectivos opinadores, y decimos no se puede, la Biblia dice esto, la persona tiene que asumir lo que tiene que vivir, y que viva hasta donde Dios determine, y que cuando se vaya a la vida, que será el día en que tenga que partir. Es una postura un tanto, no solo egoísta, sino que no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de esa persona, pero aparte somos indolentes. Y señalamos y juzgamos duramente a aquellos que están pensando en ello o que quieren terminar con su vida porque no soportan más, porque no aguantan más lo que están viviendo, porque los está consumiendo en vida y porque no están teniendo vida, porque muchas veces ya son solamente una sombra de lo que fueron. Entonces, ¿hasta dónde podemos considerar la vida de una persona? Y muchas veces apelamos al diseño divino. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No podemos atentar en contra del diseño de Dios. Y aquí, hermanos, para terminar, propiamente, definitivamente que cada creyente tiene que tener su esperanza en Cristo, tiene que tener su esperanza en Dios, tiene que tener su esperanza en las Escrituras, y tiene que tener fe en que Dios va a obrar, y en que Dios va a responder, y en que Dios va a ser favorable a su oración, a su necesidad. La Biblia dice que Dios quiere que nuestra alma prospere y que tengamos salud, principalmente lo espiritual. Sí, evidentemente también lo físico, pero principalmente es lo espiritual. Ahora bien, cuando llegamos a este punto de la decisión de si se debe o no terminar con una vida o terminar con nuestra vida, a razón de todo esto que hemos hablado en relación a la eutanasia, por supuesto que cada uno
sabe lo que está viviendo. Solamente la persona sabe qué está viviendo, sabe cuánto dolor, sabe qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está pasando en su cuerpo, y que sobrepasa el límite de soportar y de aguantar ese dolor o ese deterioro de su salud que cada día lo imposibilita más a tener una vida digna. Nadie quiere tener la responsabilidad de quitar una vida. Pero ciertamente tenemos que entrar ahí al detalle en saber y entender qué es lo que juzga a Dios. ¿Qué juzga a Dios en un pecado? Muchos dirán, bueno, pues el pecado. Dios juzga la acción. Una acción es pecado. Eso dice la Biblia. Las Escrituras nos enseñan que Dios juzga la intención del corazón. Normalmente, en el ser humano, aún en los creyentes, el 99% de nuestras motivaciones son malas, no son correctas. Son definitivamente individualistas, toman ventaja, son propicias para uno mismo, porque tienen connotación de envidia, tienen connotación de todo menos de una motivación correcta. Pero es ahí donde está la diferencia, amigos hermanos. La motivación. ¿Cuál es la motivación por la cual ya no quiero estar aquí? Ya no quiero vivir así. O ya no podemos permitir que nuestro familiar viva así. ¿Cuál es la motivación? Y ahí tenemos que ser sinceros. Con Dios, con nosotros mismos. Y ver cuál es la motivación para llevar a cabo la acción. Y ahí es lo que va a separar el que sea o no pecado. La motivación. La motivación. Porque la acción será resultado de la motivación del corazón. ¿Cuáles son los motivos por los cuales queremos determinar eso? De tomar esa decisión fatal y final. La motivación, hermanos. Una vez que entendamos eso, si logramos entenderlo, entonces no hay carga ni peso por la decisión. Por ende, sabremos que no hay pecado. Pero esto es una cuestión en la cual debemos de entenderlo, debemos de asimilarlo, debemos de entender lo que dice la Escritura. Debemos de entenderlo perfectamente bien, comprenderlo perfectamente bien, antes de determinar hacerlo. Porque evidentemente, una vez hecho, la carga o el peso de la decisión puede ser demoledor. Pero hay que discernir. Por eso, evidentemente, el creyente tiene que buscar a Dios, tiene que buscar la sabiduría de Dios, entender las Escrituras y moverse en ese eje de las Escrituras y tomar la decisión correcta. Pero no como creyentes podemos simplemente censurar, señalar y enjuiciar a aquellos que toman esta determinación porque no estamos en sus zapatos, porque no estamos en su situación, porque no estamos en su circunstancia. Y aunque con palabras, ánimo, oraciones y motivaciones, motivar a la persona, decirle, vamos, tú puedes. Ya llevas años así, pero tú puedes. Te estás consumiendo, ya no puedes ni hablar, pero tú puedes. ¿Se entiende? Entonces, tenemos
que ser muy, muy sobrios. Tenemos que ser muy entendidos en las Escrituras, en la voluntad de Dios, en el propósito y por supuesto en la dignidad de la vida humana. Es muy fácil hablar cuando no estamos ahí. Es muy fácil señalar cuando no somos nosotros. Es muy fácil enjuiciar cuando nosotros no estamos en esa situación. Así que dejemos de ser jueces y de señalar. Apoyemos, oremos, contribuyamos. Pero entendamos primero, antes de decir, antes de señalar, antes de enjuiciar, entendamos la situación y la circunstancia. No podemos ser cerrados. No podemos ser fanáticos. No podemos entrar en una posición absoluta de hierro. De ninguna manera. Eso no es el amor de Dios. Esa no es la misericordia ni la caridad que debe de prestar o de tener un creyente. Y hablo desde el punto de vista de como iglesia que somos, de verlo en alguien que lo está padeciendo, que lo está viviendo. ¿Cuánto y más si somos los protagonistas de esta situación? Quiera Dios que no nos veamos en esta circunstancia. Quiera Dios que no nos pase esto. Pero si alguien lo está viviendo y lo está padeciendo, que Dios le guíe a la voluntad de Él, pero a la decisión correcta, adecuada. Después de hacer todo este análisis y ver todos los aspectos que implican la eutanasia, y que sea la mejor decisión. Quisiera cerrar con un pasaje bíblico que expresó el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21, dijo el apóstol Pablo, y dice de la siguiente manera: para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Dejo esto para que usted, hermano y amigo, lo reflexione, lo analice, y Dios le guíe, si está en esta situación, en esta circunstancia, a la mejor decisión. Este ha sido el tema que hemos querido traer en esta ocasión. Les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir al abrigo de su gracia y por estar en este bello canal, en esta transmisión. Gracias. Procuraremos estar en cada entrega. Su hermano y amigo Sergio Pérez, desde la Ciudad de México, envía un abrazo fuerte para todos los hermanos, para todos los amigos que han seguido esta transmisión. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.